Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar ahí, gracias por dejarnos entrar a sus casas. Unos minutos faltan para las 10 de la noche, se enciende el ventilador, decía Damián recién, una vez más en la pantalla del 11. Un gran programa tenemos hoy, yo te aconsejo que te quedes de la pantalla, del otro lado de la pantalla, como decimos siempre, y que participes con tu opinión a través de nuestras redes sociales, con el hashtag El Ventilador, y a través de WhatsApp, con tu opinión también, en el 343-505-4874, porque tu opinión del otro lado nos completa. Gracias una vez más. Hoy tenemos un gran programa. Vamos a hablar, lo estuvimos anticipando en el noticiero del 11, de la situación de los agroquímicos en la provincia de Entre Ríos. Es una situación preocupante para muchos, pero la queremos analizar desde todos los ángulos y perspectivas posibles. Porque hoy es una realidad. Hoy se utilizan para poder producir a gran escala. Pero también hay algunas otras consecuencias. Hay una ley que se intentó, nueva, fitosanitaria, que no tuvo finalmente la aprobación en la legislatura, pero queda abierta la posibilidad a seguir debatiendo sobre eso y realmente es polémico. Hoy en este programa tenemos muchísimas voces, pero como siempre, para empezar, vamos a presentar a nuestro elenco estable. Nuestro elenco ya es un elenco estable esto. Por supuesto. Buenas noches a todos y por supuesto a la gente que nos acompaña en toda la provincia. Buenas noches. ¿Cómo estás, Luz? Muy bien, muy contenta y muy interesante el tema. El panel garantiza que están todas las perspectivas de una temática que nos atraviesa en distintos aspectos. La salud, el medio ambiente, la forma de vida, la forma de producir y la economía. Claro, totalmente, es cierto. Bueno, vamos a debatir sobre eso, ¿no? La forma de vida, la economía, decía Luz recién. ¿Cómo andas, Ana? Sí, hola, muy buenas noches a todos. Sí, es un tema muy interesante y que nos afecta a todos, porque todos comemos, porque todos, y bueno, y también afecta a la economía. Hay que ver de todos los puntos de vista, como decían. Exacto. Mariano, ¿cómo andás? Más que bien. Nos afecta a todos, decimos, ¿no? Pero más allá de tener o no alguna consecuencia o problema con esto, porque todos nos interesamos en el tema. Bueno, pero también en esto me parece que hay como un momento de bisagra. ¿Sí? En este momento en la humanidad y sobre todo charlarlo y discutirlo y debatirlo y estudiarlo en Entre Ríos, porque tenemos muchísima gente viviendo en zonas rurales y es un peligro cierto. Y mucha producción, ¿no? Claro, mucha producción y muy importante para la realidad cotidiana de todos, ¿no? Es cierto, es cierto. Bueno, tenemos informes, tenemos a nuestros invitados. Más adelante vamos a tener a nuevos invitados también que se van a incorporar. Ya los vamos a presentar, pero como siempre, primero queremos que veas este informe. Desde hace algunos años se agudizó la discusión en torno al uso de agroquímicos y los efectos nocivos sobre el medio ambiente y sobre todo la salud de las personas. Sabido es que los agroquímicos contribuyen significativamente a mejorar la producción de los alimentos, pero puede convertirse en un peligro cuando se emplean inadecuadamente y sin control. En Entre Ríos, la ley que regula el uso de agroquímicos data de 1980. Hace algunos días se avanzó en la prohibición de agroquímicos durante la carga de granos, pero el debate mayor sigue pendiente. Recientemente se dio una intensa discusión en la legislatura entrerriana, pero finalmente no hubo avances y el proyecto, que había sido aprobado por senadores, fue rechazado por los diputados. La norma propuesta hablaba de un sistema de uso racional, adecuado y responsable de productos fitosanitarios en los procesos productivos e incluía consideraciones vinculadas con la distancia permitida para fumigar en zonas urbanas y rurales que siguieron desatando la polémica. Fueron las organizaciones ambientalistas quienes salieron al cruce del proyecto alzando sus voces con fuerza y reclamando una ley que prohíba los agroquímicos y además que fomente la transición de la agroecología. Desde el bloque de Cambiemos se acusó de demagogos a los legisladores que del justicialismo no dieron su apoyo y lanzaron un comunicado anunciando que el tratamiento se suspende, pero solo por ahora. En el mismo comunicado lamentaron no haber avanzado con la normativa por haber sido maltratados y presionados por los activistas ambientalistas. Mientras tanto,
Quienes lideran la postura en contra de estas fumigaciones continúan adelante con el reclamo y sostienen que en la actualidad la Argentina está sindicada como el país que más glifosato usa en el mundo. Y de acuerdo a estudios ambientales del CONICET, Entre Ríos es la provincia en donde más se aplica este herbicida, que desde 2015 es considerable posible cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. Hay una palabra, ¿no?, que siempre en este debate mete un poco de presión, que asusta, que a veces nos impide llegar al verdadero conocimiento de esto o no, que es la palabra cáncer, que es un tema, ¿no? Sí, igual a mí me parece que el tema podría estar o ser tratado de una manera más amplia, porque si no nos quedamos como siempre en posiciones que son binarias, en blanco y negro, y entiendo yo que la producción no necesariamente tiene que estar ligada a un tema como es la enfermedad, cuando se aplica algo que está habilitado por SENASA. Eso por un lado. Y por el otro lado me parece que también, si nos quedamos en ese reduccionismo, hay un montón de temas que vienen acompañados a esta discusión que tiene que ver con cómo se vuelve a bosquejar la economía de la provincia, qué pasa con los planes de estudios académicos de las universidades que entienden con el uso de la producción, la agronomía y demás, y también cómo reacomodamos toda una estructura económica de la provincia y una costumbre que tienen los argentinos de ciertos consumos alimenticios. Sí. Digo, quedarnos solo en glifosato cáncer me parece que es como reducir el tema a una cuestión que está atravesada por muchísimos temas más. Bueno, ya que abrís el juego por este lado, Claudia, que es verdad, vamos a presentar a los invitados y vamos a pedir otras palabras. Empezamos por esta mesa, gracias por venir, Gianfelici, no Gianfelici, que lo estuvimos hablando antes de salir al aire. Darío, médico, ex convencional constituyente también, además investiga muchísimo sobre los efectos en la salud, ¿no?, de los agroquímicos. Ya vamos a hablar. La tenemos a Lucía Ibarra Bauzada, gracias también por estar acá, presidente del Foro Ecologista de Paraná, muchas gracias. No, gracias por la invitación. No, por favor, lo tenemos a Claudio Álvarez Daneri, es productor, es dirigente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, también, muchísimas gracias por venir. Al ingeniero Alejandro Rosas, del SENASA, ¿sí? Ustedes se encargan del sistema de control, ¿no? Sistema de control de frutas y hortalizas. De frutas y hortalizas. Muchísimas gracias. Y lo tenemos a Daniel Aguilar, que es periodista, especializado en temas agropecuarios, así que gracias por estar acá. Recién hablabas, Claudia, ¿no?, digamos, de qué manera poder hablar de este tema, pero veíamos también en las imágenes, Lucía, paren este Auschwitz a cielo abierto, ¿no? ¿Por qué planteado desde ahí y qué significa? Como bien decían, parte del informe y parte cuando se presentaron, es una problemática que en realidad nos afecta a todos. No hay persona que no esté afectada por esta problemática. No hay personas que no tengan agroquímicos en sangre. Algunos lo demuestran a través de enfermedades, a través de síntomas, y otros es algo silencioso que un día empezás a tener síntomas y empieza a afectarte el organismo. Muchas veces no se relaciona, uno no llega a relacionar eso con lo que nos pasa. Sí. Si esa exposición continua. Pensemos que agroquímicos se han encontrado en alimentos de diversos tipos, ¿sí?, en agua de lluvia, agua subterránea, aguas superficiales, sí. ¿sí?, en aire. Nos llega a través de o sea, que esté en agua de lluvia ya es muy grave, como lo encontraron investigadores del CONICET de La Plata, ¿sí? Y está, o sea, también lo han encontrado en algodón. O sea, que ni siquiera las personas que están internadas tratándose en un hospital por estas problemáticas se salvan porque siguen estando expuestas a través de algodones, gasas. Sí, incluso muchas veces nosotros nos planteamos como foro la problemática que hay cuando uno dona sangre, ¿no es cierto? Todos tenemos agroquímicos en sangre. Entonces, cuando uno va a donar sangre, ¿también está recibiendo más agroquímicos? Sí. Entonces, es una... Nosotros consideramos, sí, que no solamente afecta a la salud, sino también todo el ambiente, ¿sí? Toda la diversidad. Pero, Darío, usted es médico. Digamos, ¿estamos preparados los seres humanos en nuestro organismo para soportar determinado tipo de cantidad de agroquímicos? Porque lo que plantea Lucía es que no hay persona que no lo tenga de alguna manera, ¿no? Es que es así, es decir, estamos expuestos desde lugares que no teníamos idea. Y gracias a las investigaciones de Damián Marino, que es un bioquímico de la Universidad de La Plata, estamos viendo la presencia de agroquímicos, por ejemplo, como decían, en la lluvia. Cosa que preocupa mucho porque hasta ahora el problema del agroquímico era un problema del productor rural. Pero si está lloviendo agroquímicos, ya deja de ser
una preocupación únicamente del productor rural para pasar a ser una preocupación de todos. Claro. ¿Es una preocupación de la producción del campo o es una problemática de las grandes empresas que producen los agroquímicos? Porque quiero pensar de que la aplicación excede al ámbito rural, digamos. Porque sí, totalmente. Si aparece, como dice Lucía, en tantos espacios, digo, me parece que quizás mediáticamente sea circunscripto a lo rural, pero debe exceder. Y ahí sí yo me pregunto si estamos nosotros como ambientalistas, o Lucía quizás me lo puede contar, o Darío que tiene una vasta experiencia, enfrentándonos con los laboratorios o no, porque en los medios parece como que estamos contra el sector rural, digamos, con este tema, ¿no? Claro, en realidad no es así. En realidad lo que, al menos yo mantengo una posición en la cual intento defender al productor de todas estas agresiones. Y en cuanto al uso de agroquímicos en la parte urbana, como se vendió aquello de que glifosato era totalmente inocuo, también se vendió la posibilidad de que aquel molesto yuyito que crece entre las fisuras de la vereda o por debajo de los alambrados del jardín, también se puede manejar con glifosato. Y cuando hablamos de glifosato, no solo estamos hablando de glifosato, porque, como saben todos los que lo usan, cuando hablamos de glifosato estamos hablando de un cóctel de sustancias químicas que no siempre están expresadas totalmente en el marbete del producto. Sí, claro, discúlpame Darío. Sí, Ana, adelante. Sí, le quería decir al doctor. Sí. Yo leí y vi mucho del tema de las dosis. Sí. ¿Hay cierta dosis de glifosato que está permitida, que no haría nada, que sería inocua verdaderamente o no? No, y explico por qué. Sí. Hay una investigación de la Universidad de Caen que llevó a cabo el doctor Seralini, donde dice que glifosato actúa como disruptor endocrino a dosis 100 veces menores a las usadas en el medio rural. Es decir, que si si los productores cumplieran a rajatabla la receta agronómica, aún así estarían usando un producto que está muy por encima del umbral de daño. Claro, a ver, ¿quién determina cuál es lo máximo de veneno que podemos recibir por día? ¿Y cómo es posible que el SENASA lo apruebe? Bueno, vamos, acá tenemos a Claudio, que es productor. Claudio, perdón, permiso. A ver, decía recién Darío, ¿no? Que yo me encargo de defender a los productores rurales, porque pareciese que en todo esto siempre hay un ataque a los productores. ¿Lo sentís así? ¿Se siente así desde el lado de los productores? Y por otro lado, también preguntarte, ¿es posible hoy producir a gran escala sin fumigar? Yo me creo defendido por el Estado, dentro de todo, que es el organismo que habilita los productos que nosotros permitimos usar. Porque si no, tampoco dejaría de tomar antibióticos, dejaría de usar el cucarachicida, dejaría de usar todo. Y al final me van a terminar matando a las enfermedades que transmite la cucaracha, me va a matar una neumonía, me va a matar todo, porque si yo voy a desconfiar de que cualquier antibiótico, que es un químico para tratar ciertas enfermedades, si yo no lo tomo en las dosis que me recomiendan las entidades públicas sanitarias, me voy a morir. Si yo un ansiolítico que está permitido por el Estado y que me va a calmar estado de ansiedad y me va a evitar morir un infarto, lo tomo en dosis que no son las recomendadas por las personas que habilitan esto, me voy a morir. Claro, y a veces entonces nos vamos a terminar muriendo todos. O sea, si yo tomo viajo en un auto a 200 kilómetros por hora, probablemente me estrelle y me muera. O sea, si yo no respeto las leyes que el Estado y las personas habilitadas y los laboratorios habilitados para hacer estas cosas me dan los marbetes según existen y todo, obviamente las malas prácticas sí matan. Sí. Creo que son esas las que se denuncian. Matan viajar a 250 kilómetros por hora. Pero en el caso de los agroquímicos, Claudio. Mata tomarte una caja de ansiolítico. Claro. Y también te mata el glifosato. Pero si lo tomás en buenas prácticas y lo haces como corresponde, no te mata, sino matemos al Estado, que es el que nos está dando este veneno. Claudio, hablando del Estado y de las buenas prácticas, ¿qué posibilidades reales hay de ejercer buenas prácticas con un Estado que puede realizar un control con 2 hombres, un auto, que es lo que tiene hoy el Estado para
controlar la aplicación sobre 7 millones de hectáreas que tiene la provincia. Claro, pero o sea, los buenos productores existen y las buenas prácticas existen. También existen los malos productores y existen las malas prácticas. Totalmente de acuerdo. Sí. Pero las cosas hechas en su medida justa y como están recomendadas, se usan en el mundo entero. Es mentira que somos los únicos locos que nos estamos matando. Pero el mundo entero se usa. Perdón, Lucía, sí, que pidió el palabra. Por un lado, aclarar que en realidad las buenas prácticas son imposibles de utilizar. ¿Por qué? A ver. Porque las buenas prácticas lo que te dicen es que vos tenés que aplicar un agroquímico con determinada velocidad de viento, con determinada humedad, con condiciones ambientales determinadas, que eso no existe en ningún lugar del mundo. Todas esas condiciones con las que se plantean, no existe un lugar del mundo donde se puedan utilizar. ¿Sí? Sí. Segundo, no existe un lugar del mundo, está comprobado, no existe un lugar del mundo donde tenga la velocidad del viento, la temperatura y la humedad y todas las condiciones que se plantean para hacer las buenas prácticas. Permiso, porque por otro lado... sí, Lucía, y después le preguntamos a Alejandro, que es del SENASA. Adelante. No, está bien, no hay problema. No, porque lo tenemos a Alejandro, que se encarga justamente del control. Sí, nosotros desde el SICOFOR, que es el sistema de control de fruta y hortaliza, lo que hacemos es muestreos de frutas y hortalizas para determinar que tengan o no residuos de agroquímicos. Claro, claro. Y para eso hay un límite máximo de residuos, que es la tolerancia que puede tener de determinada cantidad de un agroquímico, estudiado por científicos, no es algo que se haga, digamos, al tuntún, sino que está científicamente estudiada cuál es la máxima cantidad, que son cantidades mínimas, o sea, se habla de partes por millón. Yo no me voy a poner a hablar con el doctor porque no soy un entendido en el tema. Yo simplemente, nosotros del SENASA, basándonos en esos límites de tolerancia, tomamos las muestras, las analizamos y en función de eso se determina si ese límite de tolerancia está excedido, cosa que por suerte en la zona de Paraná es muy raro que suceda, se desnaturaliza, se destruye Pero ¿cómo llegan? ¿Cómo seleccionan qué fruta o qué hortaliza? ¿Cómo es? Porque algunas podrán controlar y otras no. Sí, se toman, eso está diseñado estadísticamente, los muestreos que se van haciendo a las distintas especies de producción. Bueno, a propósito de eso, perdón, porque tenemos un informe chiquito y volvemos al debate, porque hace unas semanas estuvo el ministro de Agricultura de la Nación, Echeverre, en Paraná, y al respecto de todo esto decía lo siguiente. El ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Echeverre, también habló acerca de las intenciones del gobierno nacional de regular la aplicación de agroquímicos en el país. Las declaraciones formuladas desde nuestra ciudad a propósito de un encuentro con referentes del campo encendieron la polémica. Los productos que en realidad yo los nombraría como fitosanitarios, que de eso se trata, ¿no? Son productos que están probados científicamente, que, digamos, son inocuos si se utilizan bien, si se aplican buenas prácticas agrícolas, y justamente si uno aplica bien todo ese tipo de productos, se obtiene un beneficio y no un perjuicio. Si está bien aplicado, no causa absolutamente nada a la salud. Eso está perfectamente comprobado y es una definición científica. Científicamente hablando, si se aplica de la manera correcta, en el momento correcto, sin viento, que no haya deriva, no hay por qué temer a la aplicación de estos fitosanitarios que ayudan a la producción. Hay productos que con una dosis alta son perjudicial y con la dosis correcta hasta son remedios. Hace 4 meses, el ministro hacía hincapié en un trabajo del área de medio ambiente que en un plazo no mayor a los 90 días permitiría avanzar en los requisitos para la aplicación de fitosanitarios en toda la Argentina. Siendo la Nación como contribución, decir, señores, de acuerdo a este trabajo científico, estos fitosanitarios aplicados de esta manera no causan ningún tipo de daño a nada ni a nadie. Entonces, bueno, ¿qué aspiramos? Bueno, que algunas provincias adhieran, ojalá que los municipios también adhieran, porque van a tener un buen fundamento y que incluso el día de mañana hasta pueda llegar a ser un insumo para una futura ley.
Polémicas algunas frases del ministro. Decía, aplicado de cierta manera correcta es inocuo y hasta puede llegar a ser remedio, dijo Daniel, el ministro. Mira, yo lo único que sé que no existen verdades absolutas, de un lado ni del otro. Soy consciente del punto de vista de la comunicación que la agroecología es el camino que debemos seguir todos, pero aquí lo que es fundamental es el diálogo y donde no tiene que ser radicalizado bajo ningún punto de vista. Yo escuchaba parte de lo que decía el doctor acerca de algunos índices, algunos estudios, la escuchaba también a nuestra amiga hace instante, a Lucía. También hay un índice, que es el famoso índice DL50, que es elaborado y que estudia la Agencia de Medio Ambiente de los Estados Unidos, la cual ha hecho una comparación de la incidencia de lo que sería el residuo de los agroquímicos en mamíferos, comparado los productos fitosanitarios, los agroquímicos que se usan en el campo, pero también la incidencia que tienen los productos domésticos que nosotros usamos habitualmente, como puede ser, por ejemplo, un insecticida, una lavandina, un detergente. Y bueno, y también hay productos de uso doméstico que son de mayor incidencia de lo que puede tener un agroquímico. Claro. Insisto, no hay verdades absolutas. El decir de que el glifosato no mata y que es actualmente es mentira. Todos los agroquímicos son una herramienta que tiene el productor y que tiene que usarla con conocimiento. ¿Pero puede llegar a ser inocuo, como decía el ministro? Yo no estoy seguro de ser inocuo. Creería que no. A ver, yo puntualmente creería que no. Lo que sé es que el agroquímico es una herramienta y tiene que ser utilizada con conocimiento y con responsabilidad. Bueno, precisamente son cosas... la mitad de eso que él dijo son cosas que el origen del glifosato, que es Monsanto, tiene especialización en eludir, que es la responsabilidad. Ya desde el año 1918 se sabía que el PSB, eso que reemplazamos en todos los transformadores en Argentina, era tremendamente cancerígeno. ¿Qué hizo? Y está demostrado en un documental de Dominique Robin, que es una francesa, que Monsanto escondió todos los informes que daban cuenta de la peligrosidad del PCB. En este caso arrancamos a fines de los 90 diciendo no muchachos, quédense tranquilos porque el glifosato es más sano, porque con un solo herbicida matás todo, no tenés que pasar 5 veces y es absolutamente biodegradable. Se comieron un juicio en Europa, no pueden usar más biodegradable en los envases de Roundup. Claro, yo insisto lo mismo, en la radicalización de cada una de las concepciones que hacemos. Cuando hablamos de Monsanto, Monsanto puede haber sido el creador del glifosato, yo no voy a salir en defensa de Monsanto, ni mucho menos. Pero ¿cuál es el tema? Monsanto perdió la patente del glifosato ya hace un montón de años. Y al lado de Monsanto, digamos, al costado de Monsanto, hay otros montones de empresas tanto o más poderosas que Monsanto, que también producen agroquímicos, glifosatos y otros, porque el glifosato es un herbicida, uno de los herbicidas, pero también tiene otro montón de insecticidas, de herbicidas mucho más potentes, y tenés insecticidas, y que son mucho más potentes. Pero una cosa no quita la otra. Claro, a ver, Claudia, usar ahora la bandera de Monsanto, pero es que bueno, yo creo que no tiene sentido cuando ya ha perdido una patente hace... Bueno, pero está bien, pero este es un invento de ellos, Claudia, por favor, y para ellos sirve que quizás el planteo al mencionar solo el glifosato, el planteo se vuelve funcional a las grandes empresas, porque es un herbicida que está cayendo en desuso. Entonces hoy plantear que se quite, la verdad que es funcional a esas grandes empresas, porque hay herbicidas o fitosanitarios mucho más potentes. Y lo que me inquieta a mí, que la verdad es una pregunta a todos los invitados, es si hay algún diálogo con la provincia para conocer cuál es el modelo productivo de la provincia, porque una vez determinado eso, nosotros podríamos llegar a conocer, digamos, en qué dirección está pensando nos convendría ir, la producción en Entre Ríos. Lucía, a ver, en ese sentido, ¿qué puedes decir? Algunas cosas que en realidad varios comentarios que se han hecho. Con respecto a la DL50 que se hablaba hoy, la DL50 en realidad se usa es un indicador en realidad de intoxicación aguda, no crónica, es decir, cuando es lo que se va a usar para matar a la plaga, ¿sí? Ya sea una maleza, como se le llamar, o un insecto. ¿Sí? No tiene que ver con la toxicidad crónica.
¿sí? No, está hecho en bovino en general, tiene un índice, vos una plaga no la vas a matar con una lavandina y un detergente. No, bueno, otra cosa... Ni con un RAI. Que se planteaba hoy era en realidad la cantidad de agroquímicos que puede tener, ya sea en el agua o algún alimento. Yo soy licenciada en saneamiento ambiental y en mi tesis justamente fue de glifosato. Yo hice un biosensor para detectar el glifosato en agua. Una de las cosas que más me llamó la atención al investigar es la cantidad de glifosato en este caso que está permitido usar en Argentina, es decir, la cantidad máxima que está permitida acá en Argentina y la cantidad que está permitida en la Unión Europea. ¿Sí? Para que nos demos una idea, en la Unión Europea está permitido 0,1 ppm, partes por millón. ¿Sí? Acá en Argentina es de 300. Está bien. O sea, somos las mismas personas. ¿Y con qué crees que tiene que ver eso? Digo, ¿por qué? Con la legislación, básicamente con la legislación. Claudio, a ver, adelante, Claudio. ¿Parte por millón de qué? De glifosato estamos hablando. ¿En dónde? En ¿Parte agua. por millón? En agua. ¿En agua? En agua. Y vos decís, permitido usar en agua, parte por millón. No, detectado, no permitido usar. Detectado en agua. Claudio, Yo le quiero hacer una... un minutito, Claudia. Digamos, ¿es posible hoy producir, digamos, sacando el glifosato, no? ¿De qué otra manera? O sea, ¿de qué otra manera se pueden llevar adelante grandes cultivos? Cuando no existía el glifosato, existía la agricultura. O sea, la agricultura no nació con el glifosato. Sí. O sea, el glifosato, o sea, el productor produce con las herramientas que le da el Estado y con las políticas del Estado. Entonces, ¿por qué miramos al productor? No, o sea, es que el ataque no es el productor en sí. Justamente para mí lo que hay que cambiar son las políticas. Es a los controles, Lucía. Bueno, pero el ¿Es a los ataque... controles? Acá el enemigo es el productor, el enemigo No. es el productor. Siempre están acusando al productor No, por querer lo que llenarse nosotros de hacemos plata hincapié como y la ONG, producción que hay que cambiar es el son las medio de políticas. vida. Está Es bien. el medio de vida. O sea, a mí dame productos y políticas y yo voy a producir con eso. Cuando no teníamos el glifosato teníamos el arado. ¿Y qué hacíamos? Quemábamos No, es que gasoil. justamente, a ver, me parece que son dos cosas distintas. Nosotros lo que proponemos es una transición, ¿sí?, hacia la agroecología. No dejar de un día para otro prohibir todos los agroquímicos porque no sirve ni para el productor ni nadie. Eso no lo han propuesto porque en Gualeguaychú de un día para otro a productores lo dejaron sin la herramienta de producir que... No, nosotros lo que planteamos como foro acá en Paraná y en Entre Ríos es que sea una transición, ¿sí?, que se acompañe al productor y de hecho una ordenanza que salió en Paraná que nosotros la promovimos justamente, es acompañar siempre al productor, enseñarle, darle todas las herramientas fíjate, para yo poder... no estoy de acuerdo con lo que dice el doctor de que en la ciudad se usa en forma masiva el glifosato. Porque yo entro a cualquier casa y encuentro 18 domis sanitarios de insecticida, No, de todas formas son cosas cucarachicida, distintas. y no encuentro un frasco de glifosato ni en mi familia, que somos productores agropecuarios, que yo podría traer glifosato del campo para aplicar en casa, no le encuentro ninguna pero por otro lado se supone que es un plaguicida, que no tiene que ser vendido a cualquier Hablaba de persona. aplicación de glifosato para matar los yuyitos de abajo del alambrado y todo. Pero es que hay mucha gente que lo hace. Uno va al vivero y te lo venden como matayuyo. Uno va al vivero y te lo venden como matayuyo. No, el matayuyo, y Es te lo lo mismo. puede decir, no es solamente glifosato, porque Pero tenés tiene glifosato. el DMSA, tenés Hay muchísimo matayuyo. A ver, Decir que matayuyo es únicamente glifosato No te estoy es hablando, verdad. me parece que no Está solamente tenemos que faltando a la centrarnos en verdad. el glifosato, hay un montón de herbicidas. El matayuyo es un veneno y es un herbicida. Y es un no tiene que herbicida, usarse pero por en eso, el ¿por qué está domicilio? hablando de que todos los matayuyos son glifosato? Porque Lucía habla de que lo venden en no. los viveros, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿se vende totalmente. como uso doméstico? Sí, te lo venden como en cualquier lugar, aun si uno va a los grandes lugares donde venden plaguicidas, te lo venden sin ningún tipo de receta. Entrá a cualquier casa, abrí una alacena y decime qué vas a encontrar. Sí, pero a ver, yo te voy a aclarar una cosa. Yo además soy El docente. insecticida es veneno, pero veneno para matar animales. Y Totalmente. nosotros somos más cerca a los animales que a las plantas. No, a ver, yo te aclaro una cosa. A ver, Son dos cosas distintas. Una cosa es el domisanitario que vos usás para matar, por ejemplo, la famosa marca Raid. ¿Sí? Si vos querés ir a aplicar al Raid y intoxicarte vos, intoxicate vos.
A ver, ahora, yo no elijo comer alimentos que tengan agroquímicos. Yo no elijo tomar agua que tenga agroquímicos ni respirar aire que tenga agroquímicos. Pero yo ando en bicicleta por la costanera y me pasan fumigando por los mosquitos. Y a mí me haciendo bueno, entonces... ejercicio. Entonces Digo, estamos claro, hablando. bueno, Entonces no diga, ¿y quién permite eso? Perdón, Luz. Y el Estado, obviamente. Un minuto. De Sí. Tomasi, Sí. que se ha convertido como en una especie de símbolo de lo que es la causa de la mala aplicación del glifosato. Sí, es bueno esto que decís, la mala aplicación, ¿no? Porque me parece bueno, que... hay dos cosas. A ver, Por sí, un lado, él dice algo de sí mismo que él se plantea como la sombra del éxito. En definitiva, hubo acá un proyecto de producción, un modelo de producción instaurado por el Estado, continuado, que fue el boom de la soja en la Argentina. Claro. Y recién ahora estamos viendo una cosa que hace 10, 15 años tal vez era ciencia ficción. Hoy lo vemos todos los días y podemos discutir qué tanto podemos ver cómo se aplica el glifosato o no. El tema es que hay falta de legislación, hay falta de control y el desafío es pensar si vamos definitivamente a un modelo productivo diferente y en qué modo lo estamos planteando. Claro. Ella planteaba la necesidad de dar pasos, pero me parece que el desafío está planteado en torno al Estado respecto de los controles y la legislación que está faltando. Sí. Y como decía él, efectivamente son los municipios los que están avanzando con muchos traspiés y con planteos judiciales. Sí. Lalo, Ahora vamos en con el unos tema- mensajes en el cortitos. tema de- Los problemas quería es que abonar el esto organismo de que... control no puede ser quien aplica, sino Pero- puede ser producción. Totalmente. Está Nosotros bien. una de las cosas que atacamos es eso. del Nosotros proyecto de planteamos ley. que el organismo de control tiene que ser ambiente y salud. Claro, que no sea Es quien que aplica. Porque la en salud lo debe ser progresivo, Un minutito, en lo sí, progresivo- Claudia, y con vamos a el unos mensajes. presupuesto. sí, En lo seguimos. progresivo, los municipios, digamos, creo que quedaron en deuda con la producción Gualeguaychú, es el caso testigo, Paraná y Concordia también, porque de un día para el otro sancionaron ordenanzas que prohíben la producción y la aplicación del glifosato. La gente que se dedica a esto no puede producir, pero el productor tiene que seguir pagando los impuestos como que produce soja o cualquier otro tipo de, Sí, del cultivo. cereal, No, no de lleguemos cultivo. con los impuestos que No, se no, le cobra bueno, por el uso pero de la entonces, tierra digo, a la se producción puede- agropecuaria. No porque se puede tomar un es- tema desde un solo lugar. Digo, No, a lo sí. académico... Está bien, pero al que dentro se del haga lo ejido que se urbano planteó. vos podés plantear, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo otro que pasa? Vos tenés un campo de soja que está a 300 metros del cinturón No, esa es otra hortícola de discusión. la Ahora ciudad. vamos Esa a es esa otra discusión. discusión. Viene un día Vamos a de escuchar- viento y te mata toda la huerta. Perdón, Esa vamos es otra podría discusión. aclarar algo que tenés quedó... eso? Sí, pero vamos con unos mensajitos de la gente y volvemos enseguida al debate, todos van a tener la palabra. Andrea, la gente está escribiendo, gracias por estar del otro lado. 343-505-4874, escríbanos y el hashtag El Ventilador en redes. Adelante. Un tema que interesa a nuestros televidentes. Raúl nos dice, los agroquímicos son nocivos, eso escuchamos. Por ahí nos cuentan ejemplos de otros lugares y poco se sabe de lo que pasa aquí cerca. ¿Será tan así como dicen los ambientalistas o son fundamentalistas? Otro mensaje, es importante también que se hablen de políticas de producción, de desmonte, no solamente de veneno y de glifosato. ¿No serán cortinas de humo para que no hablemos de otra cosa? Nos dice Marta. Un mensaje más, nos dice Miguel, yo padezco cáncer y lo único que sé es que cada vez que salgo de hacerme quimioterapia, cada vez las salas están más llenas. Esto nos dice Estela. Y un último mensaje, Milton, soy horticultor y la verdad que no sé qué quieren, no puedo trabajar, no se puede utilizar herbicida, nos matan con un montón de impuestos y tasas desmesuradas y siempre estamos en el ojo de la tormenta. Gracias por hablar de este tema, nos dice Milton. ¿Qué es lo que decía Claudia recién? Alejandro. Sí, recién se dijo de que cuando comemos fruta estamos comiendo glifosato. Yo quería aclarar que el glifosato es un herbicida. Es un herbicida que mata prácticamente todos los vegetales. Entonces, si nosotros estamos aplicando glifosato en un árbol frutal, lo vamos a matar. O sea, no es un herbicida que se, A mí me parece más no se correcto hablar de utiliza... agroquímicos en general, no no se solo de utili- glifosato. Por eso yo quería aclarar que recién Sí, se habló sí, de totalmente. glifosato y que para lo que es la producción de fruta es muy raro que se utilice glifosato. Sí, pero también y se de utilizan hecho en distintos los... insecticidas y fungicidas. Sí, eso sí. Lo que quería aclarar es que no hemos encontrado en lo que son A ver, ¿cómo es en lo que son los análisis hechos acá en la zona de Paraná, donde yo he hecho los análisis, no hemos detectado residuos. En las frutas no hemos detectado residuos de Te hago una glifosato. consulta. Sí, Lucía. Esos análisis que se hacen,
¿Uno puede tener acceso o cualquier persona puede tener acceso? Sí, por supuesto. El SENASA es toda información pública. Claro, pero ¿están colgados en internet, por ejemplo, para que una persona pueda verlo? Esos están en internet y cualquiera que quiera tener una información más precisa es información pública. Es información pública. Es información pública. Es información pública. Sí, Darío. Yo pregunto, ¿cómo podemos hablar de buenas prácticas cuando recién justamente veíamos en el video wall de qué manera manejan los agroquímicos en los lugares donde los producen? Es decir, vestido impermeable, máscara, guantes, botas. Totalmente protegidos, digamos. Y yo siempre pregunto cuándo se vio a un peón rural con ese tipo de protección manejando estos productos. Claro, trabajando en el campo. Claro, entonces, ¿de qué buenas prácticas me están hablando si desde el comienzo, no el peón, el productor, el dueño del campo, bueno, más allá del impacto que la deriva tiene sobre los vecinos, pero el propio productor, el que está manejando estos productos, está siendo expuesto a una sustancia que obviamente tiene un impacto negativo sobre la salud. No le pongamos nombre a la enfermedad, porque hay muchísimas, y está demostrado la cantidad de enfermedades que producen los agroquímicos, y vale el término agrotóxicos en general. Pero... sí, el ministro decía, Echeverre, ¿no? Fue una frase polémica, que puede ser hasta medicamento usado de buena manera, pero se contrapone totalmente con lo que vos comenzaste diciendo en este programa. Claro, es decir... a mí me gusta saber... Yo le puedo contestar, sí, Claudio, adelante. Le puedo contestar por qué una persona que trabaja ahí está vestida de esa forma. Primero porque está trabajando en contacto permanente con la droga pura. El productor agropecuario no está los 365 de año expuesto a la droga. Únicamente cuando fumiga, que lo hace ocasionalmente y en ciertas épocas y no está subido a la máquina. Lo puede estar la persona que trabaja en una máquina fumigadora, y ese sí, porque va a un campo, va a otro y está permanentemente arriba de la máquina. Pero eso es una... No, de todas formas, uno si ve los merbetes, dicen justamente usar guantes, usar mameluco, usar pero máscaras. Eso lo tiene que hacer la persona que está expuesta. Pero una persona, productor agropecuario... Por ejemplo, esa imagen que se veía recién, bueno, que se veía aplicando sus guantes. El productor agropecuario no está expuesto todos los días. No, el productor no va cuando se fumiga. Y bueno, pero yo te digo las ART. Por ejemplo, ¿por qué siguen tomando a los que manejan las máquinas fumigadoras? No sé si todos están en blanco como también para que los cubran. Pero ¿cómo? Sin ir más lejos, por allá atrás está Mariela Leiva, que ella es docente. Además, no, pero también justamente en el campo de... ¿Cómo no van a trabajar entonces? La verdad, si te digo si las RT los cubren o no, no sé. Sé las maestras rurales que no los cubre la RT a los análisis agroquímicos. Yo te digo porque soy productor de seguro y te digo, las ART cubren y la siniestralidad... ¿Y les hacen análisis periódico? Les hacen análisis y la siniestralidad alta y el precio por el que toman... Es raro porque solamente se hacen en un lugar los análisis de sangre. Mariano, el precio por el que toman a un productor, o sea, te va hablando de que el tipo que maneja la máquina no tiene alta siniestralidad. Sí. A ver, un minuto, por favor. Entra a esa página. Y tal vez porque no se denuncia un minuto, gente, por favor. Mariano. Acá en la provincia de Entre Ríos también tenemos casos de gente que está investigando agricultura agroecológica y está teniendo buenos resultados como para tomar en cuenta. A mí me impresionó una cosa que me contaron, que es la persistencia de los agroquímicos en el piso, que hasta impermeabilizan un poco el piso, y entonces estás matando toda la microfauna que tiene el suelo, que es una materia viva el suelo, y que esto genera problemas muy serios a futuro. Sí, Daniel, y vamos rapidito al informe. Vuelvo a insistir en la radicalización de cada una de las posturas. Hay verdades parciales en cada uno de los testimonios que escuchamos nombrar. A lo largo de estos últimos 20, 25 años del boom de la siembra directa en la provincia en adelante,
Indudablemente dentro de la producción agropecuaria hay cosas que se han hecho bien y otras que no se han hecho tan bien. Yo coincido con el doctor y con Lucía que el productor agropecuario como descuido a la hora de manipular, a la hora de cargar un bidón para llenar la fumigadora, a la hora de... Por más poco contacto y esporádico tiene que estar protegido. Sí. Partamos de esa base que tiene que ser así. En eso partimos de verdad. ¿Cuál es el descuido que decías recién? El descuido es no usar guantes en su debido tiempo, por más que sea poco el tiempo físico que lo hace, sí. pero en ese pero eso poco es el descuido tiempo... para consigo mismo, para con el fumigador, pero el descuido para con la población, ¿cuál puede ser? Eso es uno. La otra, el descuido para la población es el aplicar cuando las derivas no son las adecuadas, cuando ves que está muy cerca de un poblado urbano o de una escuela rural, que se ha dado también. Claro, claro. Que también se ha dado. Sí. Pero después vuelvo a la otra parte. Eso se hace con un buen control del Estado, que por ahí en cierta forma está haciendo falta. También es cierto. Bueno, estaba Daniel recién hablando de las escuelas. Una de las aristas verdaderamente polémicas que tiene este tema es fumigaciones que se han realizado muy cerca de las escuelas y las consecuencias que esto tuvo. Esto hace que se haya formado una asociación que se llama Paren de Fumigar las Escuelas. Mirá el informe y lo debatimos a la vuelta. Cada vez, con mayor insistencia, organizaciones ambientalistas, gremiales y ciudadanas se vienen manifestando para exigir al Estado urgentes medidas de control de los agroquímicos y que se prohíban las fumigaciones aéreas. Luego del fallo histórico del Tribunal Oral de Concepción del Uruguay, por el que se condenó a 1 año y medio de prisión a los 3 imputados por la fumigación sobre una docente y los alumnos de la Escuela Rural número 44 de Santa Anita, muchos otros casos se han visibilizado. Tocó la campana por recreo y nos tuvimos que quedar adentro. Cerraron las ventanas, las puertas y nos quedamos adentro jugando. Y cuando tocó la campana empezaron nenes a mis compañeros a sentirse mal, a llorar, a dolerle la panza, la garganta. El olor se siente y acá en la escuela sí tuvimos que cerrar las ventanas, las puertas y nos tuvimos que quedar en el aula adentro. A través de la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, se realizó el año pasado un relevamiento que indicó que el 80% de las 800 escuelas rurales de Entre Ríos son fumigadas entre 4 y 8 veces al año. Hace unas semanas, el gobierno de Entre Ríos denunció que solo en 3 escuelas de la costa del Uruguay ya suman 760 los estudiantes que, además de sus maestros, tuvieron que ser evacuados a causa de la fumigación con agroquímicos y adelantó que presentarán acciones legales contra los responsables. Un peligro latente, una preocupación inminente. Una situación que genera contradicciones en el seno de aquellas comunidades donde la actividad económica gira principalmente en torno de la producción agrícola y hortícola. Tema polémico este. Queremos incorporar a nuestro panel de invitados a Mariela. Muchísimas gracias. Mariela Leiva, docente de la escuela número 44, ex docente de la escuela número 44 de Santa Anita. Ya vamos a hablar porque hubo un caso muy resonante con respecto a esto. Y quiero saludar también muy especialmente a Natalia Bazán, mamá de Antonella. Muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias. También un caso muy resonante y lamentable. ¿Cómo estás llevando estos días adelante, ¿no? Porque es llevar de alguna manera el duelo del fallecimiento de tu hija y una lucha al mismo tiempo, ¿no? Siempre pienso en esas madres que tienen que enfrentar el duelo de la pérdida y la fortaleza de la lucha al mismo tiempo. Sí, tengo que sacar fuerza de donde sea, porque yo no quiero que la muerte de ella sea en vano. Y por eso hoy estoy acá. Y aunque mañana me caiga y llore, yo sé que ella luchó por vivir. Y bueno, me toca seguir y por los demás niños que no quiero que mueran como pasó con ella.
¿Qué descubriste a partir de lo que pasó con Antonella, que antes desconocías? Un montón de cosas que yo no estudié como muchos de ellos, que hoy son lo que son. Yo soy mamá, nada más. Todo lo que sé es porque lo viví. Y vi muchos chicos morir de la misma manera que mi hija. Sé que casi todos los chicos que se enferman de leucemia, de cáncer, se enferman por las vías respiratorias. Les agarra alergia bronquial, asma. Algunos llegan a tener tratamiento, pero mi hija no lo logró. Y hay otros chicos que no llegan ni siquiera a poder tener la posibilidad de poder decir, bueno, mi hijo puede vivir con un tratamiento como yo pensé cuando la llevé al Garrahan. Por parte de quién están, perdón Ana, ya vamos, por parte de quién están acompañadas de quién sienten el apoyo para esta lucha? Es la familia. Hablo, ¿no?, de la parte estatal, ¿no? Bueno, en mi caso, en Gualeguaychú, a mí no me gusta hablar de política, porque no me gusta que se ponga a mi hija con la política. Pero bueno, yo cuando decidí hablar con el intendente de Gualeguaychú, yo le pedí hablar con él, pero no como intendente, sino como padre, porque él tiene hijos, y yo le mostré cómo murió mi hija. En el estado que murió mi hija parecía que le había caído agua hirviendo encima. Y se lo mostré a los concejales también. Los concejales, muchos de ellos lloraron cuando vieron a mi hija en el estado que murió. Y el intendente lo que está haciendo ahora lo está haciendo como padre. Y siento el apoyo de él. Yo sé que muchos están enojados porque yo siempre dije... ¿Quién puede estar enojado, por ejemplo? Los productores. Yo digo que ellos se llenan los bolsillos a cuesta de la vida de nuestros hijos. A mi hija, para mí me la mataron. Mi hija era una niña sana. Y por más que ellos se enojen, y para mí son, lo que yo pienso, son asesinos. A mi hija me la mataron, me la arrebataron. No tuvo la posibilidad de nada. Tenía 8 años. ¿Qué llevas ahí? Suete. Era suete. Sí. Digo, a ver, Luz, no sé si querés... Yo le quiero preguntar. Sí, Claudia. Bueno, Natalia, la pregunta es a Natalia, pero también a Lucía y a Darío, que lo conozco hace muchos años. Primero, solidarizarme con ella, porque también soy mamá y me imagino el dolor tremendo. Pero también me parece que en esta discusión o en esta conversación que estamos teniendo, falta saber si tenemos datos científicos, datos ciertos del Ministerio de Salud de la provincia o Darío como médico, que puedan realmente certificar. Yo no estoy poniendo en duda el testimonio de Natalia para nada. Que estas muertes se producen a causa del glifosato, o que en algún momento el contacto con este fitosanitario ha producido la enfermedad. Porque pero ahí dice algo importante, Natalia, dice no lo hacen. No lo hacen. Pero están pedidos esos informes, o ¿cuál es la respuesta que encuentran ustedes? Yo conozco que Gualeguaychú tiene una movilización importante donde está pidiendo los datos. He hablado con Brian. Hasta el 2015. ¿Cuáles son las explicaciones para no hacerlo, digamos? No sé. Hasta el 2015. Mi hija no figura todavía en las estadísticas. Ella murió en el 2017. Gualeguaychú tiene una movida... Teniendo en cuenta lo que es el juicio de la Escuela 44, República Argentina, que sentó un precedente, y uno de los primeros oficios librados por el fiscal, pedidos por el fiscal, fue determinar si los niños y la docente, en ese momento yo, teníamos agroquímico en sangre. Se nos extrajeron muestras de sangre, se nos tomaron muestras de orina,
¿Querés recordar cuántos niños eran en ese momento? En ese momento había 5 en la escuela, en una matrícula de 8. Eso pasó en diciembre de 2014. Por allá por abril, mayo del año siguiente aparecen los análisis diciendo que no hay los medios necesarios en la provincia de Entre Ríos, y eso figuró en la causa, para saber si esos niños, estoy hablando de los niños, tenían agroquímicos. Fueron afectados por el agroquímico. No hay. Pero los medios necesarios, ¿a qué se refería? No hay laboratorio, no hay laboratorios. Ahora otra cosa más, y acá está la ausencia de las políticas de Estado, en donde esos niños no fueron, la salud de esos niños no fueron seguidos. Y una contestación hacia usted. A nosotros, como docentes rurales, la RT a eso no lo considera riesgo de trabajo. Tenemos el ejemplo de Estela Lemes. Estela Lemes tiene agroquímico en sangre, está pagando un tratamiento costosísimo y la RT no le cubre su tratamiento. Claudio, ¿a qué se sabe, digamos, hoy, ¿no? ¿A cuánto se puede fumigar de las escuelas? ¿Vos tenés claro esos datos hoy? No, depende también mucho de las... La legislación dice 50 metros terrestres. Sí, pero cada también municipio tiene su propia... Lo que pasa es que son rurales, están fuera del ejido municipal. De ahí nosotros como ACMER nos encargamos de transmitirle. Hemos estado recorriendo la provincia de Entre Ríos con una capacitación que nos brinda la Escuela de Formación Pedagógica y Sindical de la ACMER, dándole las herramientas legales, porque ya en salud creemos... ¿A los productores estás hablando? No, a los docentes. A los docentes. A los docentes. Y realmente hemos recabado en los departamentos que hemos estado hasta ahora, que han sido 6 concluidos, realmente datos que aterran. Hubo un niño en el departamento de Villaguay que ingresó a la escuela un miércoles, empezó a quedar en el primer módulo totalmente amarillo y el viernes murió ese niño. Y vos seguís hablando, por ejemplo, ayer cuando me llamaron, yo estaba en el departamento en Federación, en Chajarí. Disculpa, ¿y se hizo alguna autopsia? ¿Se determinó la causa de la muerte? Yo no pude contactar con la familia, sí con la docente. Cuando los docentes quisieron o la directora quiso empezar a investigar, ese niño fue sacado de la escuela porque su papá era productor. Claro, ¿qué pasa? Porque... Tenemos también, el caso de Nicolás Arévalo, de las tomateras en Corrientes. Ese niño tiene en su autopsia, dice que tiene intoxicación con endosulfán en el hígado, Prieto, que fue el productor, está absuelto. El endosulfán está prohibido hace varios años. Entonces, ¿de qué buenas prácticas estamos hablando? Mariela, y hablando de buenas prácticas, Claudio... es sumamente tóxico. Claudio decía hoy, cuando comenzó a hablar, que hay productores buenos y productores malos, decía, en el sentido de acuerdo a tu experiencia, hasta ahora, que digamos esta situación te llevó a investigar, involucrarte en esta causa, ¿podés decir que existen buenas y malas prácticas, pero que existen los productores? No creo para nada en las buenas prácticas agrícolas. ¿Y por qué no creo para nada? Porque hay 2 personas y un automóvil para controlar toda la provincia de Entre Ríos. Entonces, queremos seguir haciendo leyes y no cumplimos la que tenemos. Bueno, pero igual, yo creo que acá una generalidad de ese tipo es demasiado grande, porque yo creo que debe haber buenos productores que cumplen con la ley y debe haber otros que no, sin duda. Sin controles no hay manera. Sin control no hay forma. No puede depender del voluntarismo. Lalo. Sí, Yo quería preguntarle a Natalia. Yo tengo un estudio que según lo realizaron científicos del CONICET y que dicen que en la provincia de Entre Ríos se registran los más altos niveles de acumulación de glisofato a nivel mundial, que la ciudad de Urdinarrain encabeza ese ranking. Y yo leí que vos comentaste que en el hospital Garrahan había muchos chicos entrerrianos. Sí, a mí me lo dijeron los médicos. El 50% de los chicos no es que yo enfermos lo digo de cáncer porque... de Garrahan son de Entre Ríos. A mí me lo dijeron los propios médicos. Yo estuve 6 meses, 1 año y medio estuvimos con Antonella. Estuve 4 meses sin salir en un SIM y estuve 6 meses en trasplante. Y ahí ellos me dijeron, algo está pasando en Entre Ríos que
Dicho por los médicos del Garrahan. Sí, me lo dijeron a mí. Y cuando a Antonella... Conociste casos ahí, obviamente, ¿no? Sí, obvio. Los oncólogos del Garrahan. Sí, sí. Aixa, falleció Antonella, falleció Aixa, falleció Venecia, falleció Federico. En mi familia son 3 casos de cáncer. Ya fallecieron 2, Antonella, Federico, y ahora está mi cuñada, que es la hermana de mi marido, luchando contra el cáncer. En este momento. Sí, son 3 personas en una sola familia. En mi familia son 3. Es fuerte escucharlo así. Alejandro, yo quiero preguntarte, ¿no? Porque digo, no, esta situación se da en todo el país. ¿Por qué? ¿Qué se puede llegar a estar haciendo mal que hace que Entre Ríos encabece estas malas prácticas? No, yo lo que te puedo informar, digamos, es que desde el trabajo que nosotros hacemos en el sistema de control de fruta y hortaliza es sobre la producción, sobre el producto, sobre la fruta, sobre la hortaliza, no sobre las aplicaciones. Ahora, está bien, porque digo, mi pregunta es, está vinculada, quiero preguntarle a Darío porque es médico, y disculpen, en el panel quizás hay otro que también tenga esta preparación académica. Digo, la cantidad de casos se vincula siempre a una posibilidad de estar en contacto con fitosanitarios, glifosato, agroquímicos, como quieran decirle, o hay una cuestión genética, predisposición. Digo, porque no escapo al dato de que Entre Ríos encabece tristemente este ranking, pero... Sí, estamos, primero, estamos focalizando en glifosato cuando en realidad el abanico de productos que se usan es muy grande. Inclusive aquellos que están prohibidos, se siguen usando. Y lo otro que quería decirte, hay un colega, Damián Berseñasi, que es un profesional de la Universidad Nacional de Rosario, el jefe de la cátedra de sociosanitaria, que viene haciendo periódicamente, él llama campamentos, es decir, viene con sus estudiantes, los ubica en una localidad, las localidades de nuestra provincia, que varían entre 5 y 20.000 habitantes, y en todos los lugares donde ha ido, ha encontrado una altísima incidencia de enfermedades relacionadas con la producción agropecuaria, y que como única respuesta obtuvo que en algún momento las autoridades de la universidad le cerraron con cadenas la oficina para que no pudiera extraer esa información y no la pudiera hacer pública. Entonces... ¿Estamos hablando de qué universidad, perdón? Rosario. De Rosario. Entonces... ¿Está denunciado este hecho? Sí, o sea, se resolvió como se resuelve. Se resuelve, acá, pero te quiero decir... Es decir, a ver, lo que te quiero decir es... Hay una... si hablamos de... Porque esto... Pero digo, denunciar esto, en esto que vos estás diciendo estamos hablando de un poder detrás. Claro, exactamente. ¿No? Porque no podemos pasar de largo. En algún momento, soja transgénica se aprueba en el año 96. En el año 98, 99, personalmente empezó a preocuparme el tema de ciertas enfermedades que yo veía aparecer en mis pacientes. A ver, hoy día eso fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo, y nadie ha tomado, desde el punto de vista de los que realmente pueden hacer algo, profundizar estudios, esto que hablábamos hoy de las estadísticas. Yo recuerdo que hace muchísimos años con el extinto diputado Solanas hicimos una comunicación solicitando dos cosas. Primero, la estadística de fallecimientos de cáncer en la provincia, y segundo, pedíamos que las enfermedades relacionadas con agroquímicos fueran de denuncia obligatoria. Claro. Bueno, vos recién hablabas de las ciudades, ¿no? De esta investigación que se estaba haciendo en todas las ciudades. Hay un fallo que sentó un precedente que habla de jurisdicción y la competencia que tienen los municipios en cada una de sus áreas respecto de este tema. Mirá el informe y hablamos a la vuelta. Recientemente, en un fallo del 22 de mayo pasado, la justicia determinó que los municipios entrerrianos tienen competencia para legislar en materia de medio ambiente. Textualmente la sentencia, que surge como respuesta al planteo de una empresa al municipio de Victoria, dice:
Si bien es cierto que el concepto ambiente constituye un bien jurídico que genera responsabilidades estatales que no son exclusivas del municipio, sino que las comparte junto a otras autoridades como nación y provincia, los municipios tienen que proveer a su protección como deber legal de legislar y actuar en forma congruente. La resolución, que lleva la firma de los camaristas Marcelo Baridón, Gisela Schumacher y Hugo González, afirma que todo habitante, quien no solo tiene derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, sino también detenta el deber de preservarlo y de que las actividades productivas no comprometan las de las generaciones futuras. Este fallo surge en un momento en que varios municipios se han dispuesto a legislar sobre el medio ambiente de manera más acabada, por ejemplo, impulsando y aprobando ordenanzas referidas al uso de glifosato en zonas de su ejido. La pelota para el lado de los municipios, ¿no? Daniel, ¿pueden a través de ordenanzas tener el poder para poder legislar en su jurisdicción? Tal vez sí. Yo lo que digo que en general el Estado básicamente es quien tendría que tener de alguna forma el correcto control de lo que son las aplicaciones. Porque yo coincido en parte de lo que decía Darío, de lo que decía la mamá de los índices, por ejemplo, del sur entrerriano, que son los más marcados en cuanto a los índices de agroquímicos hasta en el agua misma. Hay estudios de Carolina Sasal, por ejemplo, de INTA Paraná, que lo demuestran. Esto es una realidad, no se puede tapar el sol con las manos. Pero tampoco quiero entrar a la demonización del productor agropecuario en general. Claro, sí. Como decía recién Claudio allí, se han hecho bien las cosas, mal las cosas, hay productores buenos como profesionales buenos y profesionales malos. Sí. Partamos la base. Están los resultados, pero, ¿por qué no hay una legislación? ¿Por qué no se la cambia? Si los resultados están a las vistas. Ahí está. Bueno, no, ¿por qué no se cambia Es a partir del Estado que se tiene que hacer. La última... La ley está y se suma a este tema de los municipios, discúlpame Luz, un nuevo problema que es el desplazamiento de las comunidades que se van a vivir a los loteos y entonces quedan fuera de los ejidos normales y quedan en una zona gris. Claro. Legislación hay, lo que no hay es capacidad de control. Dos coches, un coche, dos personas, es lo que decía 7 millones de hectáreas. Me interesaba marcar que cuando surgió el tema que íbamos a abordar hoy, recordaba que había sido muy fuerte cuando asume Gustavo Bordet la gobernación en su mensaje ante la legislatura, habló de este tema y a raíz del fracking también abordó el tema de los agrotóxicos. Recuerdo que anotaba que en su discurso planteó revisar los modos de producción en función de los perjuicios ambientales y marcaba que los dotes de la naturaleza que había dado para Entre Ríos debían tener el cuidado y que, decía, son el bien superior a custodiar en la provincia de Entre Ríos. Me parece que con esta línea que él marca al inicio de su gestión, el primer día de su gestión, claramente nos está marcando la necesidad de fortalecer los controles, de fortalecer cómo vamos a cerrar con el tema de la legislación, porque fue claramente un tema importante que se destacó de su discurso como el modo de producción, me parece que ese concepto es clave, que es lo que estamos hablando acá. Vamos a escuchar unos mensajitos y ya seguimos debatiendo de la gente. Hashtag el ventilador 343-505-4874. Gracias por estar del otro lado a todos. Desde Santa Fe, Lalo, nos escucha Cecilia. Aquí estamos con nuestra familia, escuchando la palabra de los profesionales, porque es un tema que, por suerte, no nos toca de cerca, pero cada vez que se nombra esa palabra maldita, a todo nos da miedo. ¿Quién tiene realmente la culpa? Es verdad, el productor trabaja, nosotros comemos lo que los productores producen y en el medio, evidentemente, alguien está haciendo algo mal, nos dicen desde la vecina ciudad. Otro mensaje, qué orgullo que una joven como Lucía Ibarra haya decidido dedicar tiempo y esfuerzo para investigar desde la ciencia y trabajar luego desde una ONG. Felicitaciones para ella. En este caso, desde Alcaraz nos llega un mensaje. Aquí se habla mucho de agroquímicos, de glifosato, de lo que hace mal y de lo que hace bien. Creo que hay mucho negociado detrás de esto. Quisiera saber qué tan cierto es lo que dicen los
los ambientalistas que siempre nos están metiendo miedo, nos dice María, que nos sigue junto a su familia desde Alcaraz. Desde Alcaraz. Gracias a todos. Recuerden que pueden vernos en la pantalla del 11, por supuesto, y si no, también en el11.com/TV en vivo todos los martes y jueves. Claudio, sí, un minutito. Ana, digamos, se está hablando del modo de producción. ¿Se puede revisar el modo de producción? Porque está claro, hay productores que hacen las cosas bien, hay productores que se exceden. Totalmente. Digamos, totalmente. ¿Cómo se puede avanzar? Porque Lucía hoy hablaba de un modo de agricultura ecológica. Sí. ¿Qué tienen entre los productores? Digamos, ¿qué grado de interés ves vos en un concepto como agricultura ecológica, por ejemplo? Y posibilidades ciertas de ejecución. La posibilidad de hoy como cierta, hoy como está planteado, no la veo lejos, la veo muy lejos. Si la rentabilidad del productor, que en eso voy a discernir con muchos, que el productor lo único que quiere es llenarse plata. Yo digo, no digo que haya productor que le vaya bien, que haya grandes productores que le va muy bien. Pero la gran mayoría de productores, que no quiere decir la gran mayoría de la producción, porque la gran mayoría de la producción está en manos de pocos productores. Pero la gran mayoría de productores son productores chicos. Y son productores que viven y sufren y pasan sequía y no se llenan los bolsillos de plata. ¿Y nosotros qué pasamos? ¿Y nosotros? Yo te digo, yo no vivo en el campo, pero estoy en el campo y yo no soy suicida. Yo voy, mi nieto, está el galpón, está la pieza y del otro lado de la pared están las herramientas, está el depósito de agroquímico. ¿A vos te parece que Antonella era suicida? Yo no soy suicida. ¿A vos te parece que Antonella era suicida? Pero por supuesto que no. Entonces los alumnos de las escuelas rurales que están expuestos no son tampoco. Es que a mí me parece que no quiero hacerle el daño ni a una persona yo entiendo que por ahí puede ser emocional, pero por ahí tampoco muchas veces no está la intención de escucharnos cuando nosotros queremos cuidarlos a ustedes. Por supuesto, yo te quiero decir, por supuesto, y yo quiero cuidarme a mí. ¿Cómo yo podría hacerle un daño a mi nieto de 3 años? Esto no puede ser una diversión. O sea que yo no puedo... Sí, mira. Perdón, María. Acá estamos hablando de exposición inmediata, ¿no? Una exposición en donde estamos en contacto, como dice usted. Yo voy a hablar de lo que preguntaba recién la señora sobre estudios. Hay una genetista que es Delia Ayaza, que está haciendo en Entre Ríos, con gente del CONICET, con el doctor Marino y el equipo EMISA, a través de nuestro sindicato de la ACMER, estudios genéticos a niños de las escuelas rurales. Ese estudio genético en la ciudad de Córdoba dio que aquellos niños que están expuestos a menos de 500 metros de zonas de fumigación tienen daño genético. No estamos hablando de la exposición de lo que respiramos y de lo que comemos, Estamos hablando de genética. ¿Sí? ¿Y qué es un daño genético? Daño cromosómico, por ejemplo, cuando al estar expuesto se te daña justamente el ADN, se te daña... Los cromosomas y el ADN es aquella sustancia celular que va generando nuevas células con el paso del tiempo. Si alteramos ese mensaje que dan los ácidos ribonucleicos, por ejemplo, con glifosato, que es uno de los que en este caso sí es uno de los que más impacto sobre la carga genética tiene, estamos dando mensajes erróneos y generando células que no son las normales y que tienen un potencial de... Digamos, mutantes, sí. Y con un potencial de multiplicación mucho mayor que la célula normal. A ver, o sea, Claudia, tumores. A mí me parece, digamos, apuntando a la charla de Lucía y Claudio y a la que decía Mariela, que esta discusión no puede ser nunca solo entre ambientalistas y productores. Y los productores. Es una discusión muy grande donde todo lo que dijimos esta noche cada uno tiene que ver, donde el Estado fundamentalmente tiene que cumplir el rol de control y de fijar una política de producción. La Secretaría de Medio Ambiente de la provincia estuvo 1 año y medio acéfala. Eso también es un dato que viene a colación de lo que decía Luz, de haber fijado algunas pautas que evidentemente no se han cumplido. Y creo que si todos estamos discutiendo esto acá es porque justamente no hay claridad en el tema. Sí, de hecho... yo creo que hay que ir más allá de eso, porque acá estamos discutiendo de glifosato, estamos hablando prácticamente de un agroquímico, de glifosato, porque es lo que hemos nombrado. No, en general, claro, porque no sabemos todos los nombres. Pero yo creo que hay que ir mucho más allá de eso.
Nosotros tenemos que ir también sobre la producción animal. Tenemos que ir sobre, y te lo digo como productor, yo te digo, no hay control de nada. O sea, porque no parece que únicamente acá los tratamientos se lo aplicamos a las plantas, como que si los animales no tuvieran tratamiento. Está bien, pero es importante, Mariano, lo que está diciendo, porque Claudio es productor y está diciendo no hay control. No hay control de nada sobre la producción de animales, porque los animales llevan antibióticos, antiparasitarios. Se le hace un montón de tratamiento y es lo que terminamos comiendo. Pero está bien, porque la soja no la comemos. Pero son dos cosas diferentes. Pero es importante que lo diga Mariano, porque ese no control, quiero decir, hace que el productor, ¿de qué manera proceda? Y a conciencia del productor. O sea, a conciencia del productor. A conciencia de cada uno, lo cual es una barbaridad. A conciencia de cada uno, porque yo no soy suicida. Yo voy a tratar de lo mismo que quiero para mis hijos y para mi nieto, lo voy a querer para el resto de la sociedad. Pero está bien, o sea, si yo no soy capaz de intoxicarme, soy el primer consumidor de lo que produzco. Yo soy el primer consumidor de lo que produzco. A ver, Mariano. Entonces, si no me voy a matar yo, menos voy a matar a otro. A ver, la cuestión es la siguiente. Si alguien, como bien dijo la señorita, quiere consumir Raid, que lo haga. La cuestión es cuando esta manera de ver el mundo laxa, dice, bueno, voy a pasar a fumigar mi campo, pero tenés a 100 metros una escuela y hay viento sur, o sea, está fumigando la escuela y se le da para adelante. Es cierto que es difícil la cuestión del control, falta en el Estado, pero el Estado mismo viene desde hace un par de años desarmando SENASA, desarmando INTA, alivianando todos los controles del Estado porque son gastos... Estás hablando a nivel nacional, digamos. Claro, gasto improductivo y entonces se desarticulan todas las herramientas de control y de cuestión. Pero entonces, acá estamos viendo que se está planteando que hoy está habiendo evidencia de que existe otro modelo. En Europa no se usa masivamente el paquete agroquímico como se usa acá para la producción de granos y me da la impresión de que lo que como argentinos tenemos que tratar de preservar, que son los pequeños productores agropecuarios, se están cargando como mochila la defensa de los paquetes agroquímicos de las grandes empresas porque como que sienten que si se termina eso no hay futuro. Y me parece que sí hay. Sí, Daniel. Y venimos de una revolución, y venimos de una revolución cuando cambiamos del sistema de producción con arado y rastra a siembra directa. Generó miedo, generó... Daniel, no se pudo. Las cosas que se han hecho mal durante 25 años a esta parte, es imposible que se borren de un día para el otro. Las consecuencias de eso. Es imposible que esto ocurra. Vuelvo a decir lo mismo que dije al comienzo. La agroecología es el camino al que tiene que ir todo el mundo hoy en día. Y para eso hay que olvidarse las verdades absolutas, saber escucharnos y ser todos conscientes, autoridades, productores. ¿Pero qué herramientas tendría que tener hoy el productor? Porque recién le preguntábamos a Claudio si es viable la agroecología y dijo, no lo veo viable. Con el modelo de producción global hoy a gran escala no. No, de hecho, a gran escala no podemos. Es la gran escala. A gran escala imposible. Porque coincido con Daniel, que pienso que lo que todos tenemos que apuntar es a consumir los productos lo más sano posible, pero también que existan los productos. O sea, los productos, alimentos, tenemos que producir alimentos. No sé si tuviste la oportunidad, hace un par de meses la discusión estuvo en la legislatura. O sea, que me parece que... Eduardo Cerdá. Exactamente, vino Eduardo Cerdá y expuso sobre este tema. Habló de agroecología y habló de los beneficios que tienen justamente también para el productor. Eso abrió justamente una puerta a la cabeza también de muchos legisladores para decir, hagamos leyes que promuevan esta práctica, que promuevan la agroecología y esta transición. Lucía, están en ese trabajo. En el Senado... La agroecología extensiva, es decir, en grandes parcelas de tierra. Claro. Y eso lo está haciendo. La agroecología extensiva tiene que ser que produzca cantidad y que sea rentable. Porque sí, es que es rentable. Es rentable no para el productor, sí, para el Estado. Además de ser rentable, tiene que darse en un proceso de tiempo y tiene que alcanzar a ser de escala para que toda la gente pueda comprarla y tiene que estar a nivel del precio del consumidor. A ver, cuando hay sequía o hay inundación, todos vemos cómo aumenta el precio del tomate, la lechuga y demás.
imaginemos una producción agroecológica en una forma inmediata, digo, los costos no van a ser los mismos. No, pero nadie dice que se tenga que hacer de un año para el otro. Yo voy al supermercado y una planta ecológica no sale lo mismo. El plaguicida no tenés ese costo también. No sale lo mismo. No sale lo mismo. No, una cosa es el producto orgánico y otra cosa es la agricultura, la agroecología a gran escala. Lo que creo es que no se puede abastecer el mercado local, hablemos aunque sea de Paraná, de un día para el otro, mudándonos. No, está claro. Ahora, mirá qué lindo sería tener maíz orgánico para venderle al primer mundo. Bueno, ¿sabés cuánto vale? Pasa que eso sí sería... Un minuto, gente. Tenés que hacer una depuración de los suelos que te va a llevar por lo menos otros 20 o 30 años. Exacto, es una transición, estamos todos de acuerdo en eso. Y los legisladores hoy, no es un trabajo fácil y sencillo de entender si nosotros mismos no nos sabemos escuchar entre nosotros. Bueno, sí, porque puntualmente tenés que saber de mercado, tenés que saber de salud, tenés que saber de agronomía. Totalmente, es una discusión y un montón de cosas que lleva tiempo. Un minuto, Daniel, estamos ya con los segundos contados. Mariela. Sí, lo que queríamos decir, que este modelo se instauró acá en Argentina, se instaló para matar el hambre en el mundo, ¿no? Tenemos 44, 45 millones de personas en el país. Estamos produciendo alimentos para 400 millones de personas. Afuera, claro. Bueno, un minuto. Saquemos las conclusiones que tenemos. Sí, quisiera hablar, ¿cómo, digamos, porque estamos hablando, ¿no? En el medio de todo esto hay que dar respuestas, porque lo que estamos hablando es que si lo que hay que cambiar es el modo de producción, como decía el gobernador cuando asumió, digamos, en el medio está bien, vamos a ver, es un camino que nos va a llevar muchísimo tiempo, pero hay consecuencias, decía Daniel, que son irreversibles de estos 25 años. Acá tenemos a una protagonista de eso. Y esas respuestas de parte del Estado tienen que estar. ¿Cómo sigue tu lucha a partir de ahora? Seguir acompañando a los que siguen luchando, porque en Gualeguaychú se prohibió el glifosato, se está produciendo alimentos sin agrotóxicos, pero es solo Gualeguaychú, es chiquito y hay niños por todos lados, no es solamente Gualeguaychú. Por eso yo me vine hasta Paraná, porque sé que ellos están con esta lucha y yo tengo esperanza de que, así como se logró en Gualeguaychú, se pueda lograr en otras partes. Seguro. Y no quiero que haya más Antonelas. Claro no quiero que siga habiendo más familias destrozadas como la mía. Claro que no, claro que no. Gracias por venir, Muchísimas gracias, Natalia. Muchas gracias. Está clarísimo, este debate fue planteado desde todos los lados posibles. El modo de producción es lo que tenemos que rever. Les quiero agradecer a todos realmente por estar acá. Claudio, muchísimas gracias. Es muy valiente también de tu parte. Sabemos que este es un tema que en general demoniza muchísimo a los productores. La verdad que Claudio que esté acá y lo plantee desde su lado y nos explique y sostenga su postura en primera persona, la verdad es que es muy valioso y muy sano para el debate, para este debate que se dio hoy acá, con el que ustedes nos acompañaron desde sus casas como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos el jueves, un ratito antes de las 10, en El Ventilador. Gracias a Clubhouse Peatonal San Martín 1026 como siempre. Gracias, nos vemos.